Saludos a todos. En este momento tenemos el gran privilegio de comenzar el estudio de la lección de escuela sabática para esta semana. Es un placer analizar el periodo de los jueces, porque este periodo de los jueces es un periodo muy importante debido a que en ese tiempo Dios vio la necesidad del pueblo en seleccionar jueces por dos razones. En primer lugar, Dios escogió los jueces porque Josué había muerto a la edad de 110 años. Y en segundo lugar, el Señor seleccionó los jueces por una gran necesidad. De esta manera, dice la Escritura en el libro de Jueces 2:16, que Dios mismo impulsó a los jueces para evitar el saqueo de los pueblos opresores. Así que fue una gran necesidad la de Dios establecer el sistema de los jueces en Israel. Ahora vamos a recordar algo muy importante. Josué era un líder respetado por dos razones. En primer lugar, el pueblo estaba consciente de que Josué era un líder que estaba asesorado por Dios, y eso establecía confianza al pueblo. Número dos, Josué era un guerrero, y como era un guerrero, era un hombre muy respetado, no solamente por el pueblo de Israel, sino también por las naciones vecinas. Pero al morir Josué, nosotros vamos a encontrar algo muy significativo aquí, y es que la batalla que se estaba librando por la conquista de la tierra prometida se debilitó en gran manera. Así que Dios levantó los jueces para impulsar también esa gran conquista. Vamos a destacar una parte muy impresionante aquí, y es que al nombrar Dios a los jueces, Él dirigía el trabajo de los jueces y estaba con ellos siempre. Por supuesto que al morir un juez, venía de nuevo la anarquía al pueblo, venía el desorden, venía también con ello la apostasía. Y aparte de la apostasía, pues sabemos todos que la idolatría era el pan de cada día en Israel. Al mencionar nosotros esta hora la cuestión de la idolatría, viene a nuestra mente el hecho de que qué clase de idolatría era la que imperaba en Israel. Por supuesto, todos sabemos que en los tiempos de los jueces la idolatría estaba enfocada hacia los Baales. Y entonces viene la pregunta, ¿pero quiénes eran los Baales? Y nosotros podemos descubrir que los Baales pues eran dioses paganos, a veces inexistentes, y que ese término Baal significa
en la lengua cananea, la lengua cananita, significa patrón o significa también señor. Ahora, déjeme aclarar algo. Ese término patrón o señor está enfocado por los cananitas o la lengua de Canaán hacia un aspecto que daba la connotación de una deidad. Es decir, ellos consideraban que estos dioses eran una deidad. Por ejemplo, tenemos que enfocar ahora un dios para que podamos estar más precisos en los datos que tenemos. Uno de esos dioses de Baal era llamado Adad. Este dios era precisamente el dios de las tormentas, era el dios de los aguaceros, era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilización. Si podemos traducirlo a una manera más sencilla, más campesina, era el dios de los agricultores. Y también conocemos a otro dios, Astarot, que se llamaba así porque era el dios de la fertilidad de la mujer. Pero miren qué ironía la de la vida con este dios de la fertilidad. ¿A quién clamó Ana para pedir el nacimiento de su hijo? ¿A quién clamó ella sino al Dios del cielo? ¿Quién le dio a Sara, la esposa de Abraham, un hijo en la edad adulta? Y fue anunciado por un ángel. Así que estos dioses que aparentemente hacían efectiva una petición, nunca pudieron hacerlo. Porque si ustedes recuerdan, en los tiempos de Elías, no dejó de llover porque ellos clamaran a los dioses que dejara de llover. Y tampoco llovió por 3 años porque ellos invocaran el nombre de los dioses para que cayera la lluvia en la tierra. Fue porque Elías se comunicó con Dios y el poder de Dios envió la lluvia. Así ustedes pueden ver ahora los efectos del poder que tenían esos dioses de los Baales. Podemos ahora analizar a algunos de estos jueces que por cuestión de tiempo no vamos a poder analizarlos todos, pero vamos a coger, por ejemplo, a Débora. Débora tenía 2 responsabilidades. En primer lugar, era profetisa. O sea que Débora dependía de lo que Dios le indicara para decir al pueblo. Tenía la autoridad de Dios y al mismo tiempo Débora era profetisa, era juez. Así que profetisa y juez eran 2 funciones que ella cumplía, una para con Dios y otra para con el pueblo. Ahora, hay que destacar algo en términos de Débora, porque Débora era la única entre todos los jueces que podía decidir sobre algunos pleitos. Ahora, ¿por qué ella hacía esto? Porque el pueblo le había confiado a ella tanto que cuando Débora daba un veredicto, ellos tomaban el sentimiento y tomaban esto como que fuera un veredicto que tenía la justicia de Dios. Mire qué importante es esto para nosotros. El pueblo confiaba en Débora porque el pueblo sabía que Débora no iba a dar un veredicto falso o un veredicto espurio.
sino porque Débora estaba siendo dirigida directamente por Dios como juez. Le voy a dar un dato interesante aquí de los comentaristas de la Biblia de Andrews. Dice que el término Débora significaba abeja. Y esto es bien interesante porque la abeja tiene unos aguijones. Y Débora tenía un compañero que se llamaba Barak. Yo no sé si de ahí fue que nació o le pusieron el nombre al presidente de los Estados Unidos, pero de todas maneras, Barak significaba rayo. Y estos comentaristas de Andrews se atreven a decir que esa conjugación de rayo con abeja es muy significativa por una razón bien importante. Dice que cuando Débora se enfrascó en la guerra contra Sísara y contra el rey, notamos que la fuerza de Barak y la fuerza de Débora caían como rayos sobre el ejército de Sísara. Y las espadas que caían en los soldados de ese ejército, ustedes van a descubrir que no quedó un solo soldado cananita que no fuera muerto, inclusive el mismo Sísara, dice la historia, que se bajó de su caballo y salió corriendo a pie. Como dicen en el barrio donde yo nací, patitas para qué te tengo. Empezó a correr ese jefe del ejército cananita, porque el Dios del cielo estaba con Barak y estaba con Débora. De manera, amigos, que nosotros sabemos que Dios estaba dirigiendo aquella batalla que fue ganada por Israel en aquel tiempo. Vamos a coger otro de estos jueces que era Gedeón. Y yo me atrevo a decirles en este momento algo muy importante. Esto fue el nombramiento o el llamado de Gedeón, fue algo espectacular. Para mí fue un escenario celestial. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, en el momento cuando Gedeón fue llamado, mire lo que sucedió. Le apareció un ángel a Gedeón. Y oiga, aquel ángel lo llama por 3 veces. Increíble, no bastaba con una vez, pero lo llamó 3 veces. Y le dijo: varón fuerte y valiente, ve y salva a Israel con tu fortaleza. Ese fue el llamado de Gedeón. Pero, ¿qué estaba haciendo Gedeón cuando él fue llamado por el ángel? Dice que él estaba sacudiendo el trigo de la mata principal con el fin de ocultarlo en algún lugar para evitar que los madianitas, que eran los que torturaban y oprimían al pueblo en ese entonces, se fueran a llevar el trigo y el pueblo quedara sin nada para comer. Así que ese era el trabajo que estaba realizando Gedeón cuando el ángel se le apareció. Ahora, fíjense lo que dicen los comentaristas de Andrews. Ellos están afirmando que nosotros podemos ingerir que ese ángel que se le apareció a Gedeón para hacerle llamado como juez era
Cristo en forma humana. Esta es una declaración bastante importante, porque si era Cristo en forma humana, la personalidad de Dios no velada, entonces allí podemos ver que el llamado de Gedeón fue un llamado directamente de Dios. Gedeón hizo un altar a Dios que estaba compuesto por un cabrito, por panes sin levadura y por un efa de harina. Y dice que ese efa de harina equivalía a 22 litros específicamente en la medida. Ahora, Gedeón tiene una connotación muy especial. Déjeme explicarle esto. Es que Gedeón, al construir el altar, fue específicamente para un propósito. Ese altar no nació así al azar. Ese altar tenía un propósito y en un lugar específico, porque Dios había ordenado ese altar. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió todo el altar que Gedeón había construido. Si ustedes me permiten, déjenme explicarle un poco el significado profundo de esto, porque es comparable el altar de Gedeón con el altar de Elías en el Monte Carmelo. Fíjense que Elías también construyó un altar, oró a Dios y descendió fuego del cielo y consumió en su totalidad el altar. Esto significa que Gedeón hizo un altar y fue consumido por fuego, igual que Elías en el Carmelo hizo un altar y fue consumido por fuego. Y por más que los otros dioses trataron de descender fuego del cielo, aún dice la Biblia que se rajaron sus carnes con navajas y no descendió ningún fuego. Es decir, cuando Dios da una orden, la orden de Dios produce frutos cuando somos fieles y cuando obedecemos a Él. Vamos a dejar ahora a Gedeón y vamos a tocar a Samuel. Vamos a tocar a Samuel, si alcanzamos a cubrir a algunos de estos. Fíjese que Samuel era un profeta, pero también dice que llegó a ser juez. Y Samuel, como profeta, fue dedicado a Jehová desde el vientre de su madre. Para sintetizar esta historia, dice que Samuel tuvo el privilegio grande de ungir a dos reyes de Israel. Uno de ellos fue Saúl y el otro fue David. Ahora, el profeta Samuel y el juez Samuel, que recibía la autoridad directamente de Dios, era un hombre que hasta el día de su muerte permaneció fiel a Dios. Voy a pasar inmediatamente para cerrar este estudio con Sansón. Sansón es un caballero muy singular.
¿Por qué digo esto? Porque Sansón tenía una pasión, aunque muchos no lo crean. Ahora pregúntenme cuál era la pasión de Sansón. Mire lo que dice el comentario. Dice que la pasión de Sansón eran las mujeres. Oiga, a veces casi no puede uno creer eso, que un hombre que haya sido juez en Israel hubiera tenido esa pasión, o sea, ciego por las mujeres. Ahora, déjeme preguntarle algo para que nadie me vaya a cuestionar sobre esta declaración. ¿Será malo tener pasión por las mujeres? Porque la mujer fue creada por Dios para el hombre, para ser su compañera, para ser su ayuda mutua, ¿no es cierto? Para ser un apoyo en cualquier ministerio que se presente al hombre. Ahora, el problema de Sansón estribó en que esa pasión de él por las mujeres lo llevó a reemplazar la misión de Dios por satisfacer sus deseos personales, carnales. Ahí estuvo el detalle, ahí estuvo el problema. No era que era malo que él le gustara a las mujeres, porque malo hubiera sido y pecado hubiera sido que le gustara a los hombres, pero él estaba en lo correcto, excepto que dejó de tener pasión por la misión y dedicó sus pensamientos, su sentido al hecho de las mujeres. Ahora, el nacimiento de Sansón fue milagroso. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿por qué fue milagroso? Fue igual que el de Isaac, igual que el de Juan el Bautista, igual que el de Jesús. Porque el nacimiento de Sansón fue anunciado de antemano por un ángel. O sea, eso lo afirma Génesis 17 y Lucas 1, 26 al 45. Ahora, ¿cuál era la estrategia de Sansón? Cada uno de nosotros tiene una estrategia para impulsarse hacia el éxito. Ahora, miren qué interesante es esta estrategia. Él provocaba a los filisteos a conflictos. Él creaba los conflictos a propósito. Es una estrategia. En segundo lugar, debilitaba de alguna manera a los filisteos. Ahora, qué interesante es la razón, el motivo por lo cual él hacía esto. Si él provocaba un problema, él sabía que Dios iba a estar con él y que iba a debilitar a los filisteos con el propósito de salvar a Israel. Por eso es que tenía esa bendición, porque había una motivación especial allí, que era salvar al pueblo al cual Dios lo había mandado a salvar. Les voy a hacer un resumen de este caballero Sansón. Dice que mató a 30 hombres y los desnudó, le cogió la ropa y con la ropa, el valor de la ropa, pagó una deuda. Qué interesante es esto, ¿verdad? Pagó una deuda con la ropa ajena de los 30 que él mató. Número 2, destruyó las cosechas de los filisteos. Y con esto los estaba debilitando, que fue lo que les di al principio en la estrategia de Sansón. Hizo Sansón una matanza para vengarse de aquellos que le quitaron la vista, que lo dejaron ciego. Así que
parte de la estrategia de Sansón fue esa matanza. En cuarto lugar, dice que mató a 1000 con una quijada de un asno. Y finalmente destruyó el templo, y con el templo mató a 3000 de un solo golpe. De manera que Sansón trabajó duro en la estrategia, y la estrategia de Sansón le funcionó. Ahora, de todo esto, permítame decirles algo como el cierre de este resumen. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos profetas, pero somos hijos de Dios, y Dios puede usarnos en cualquier momento con gran poder. Cada vez que nos ponemos en sus manos, el Señor nos usa poderosamente para su servicio, para que cientos de miles de personas puedan venir a los pies de Jesús. Cualquier ministerio que sea para Dios, Dios lo va a bendecir, aunque no seamos jueces, aunque no seamos profetas, pero en las manos de Dios todos podemos tener el poder del Espíritu Santo. Quisiera cerrar esta lección con una oración pidiéndole a Dios ese poder. Vamos a orar. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias por el gran ejemplo que nos diste a través de estos jueces, los cuales tú seleccionaste. Y ahora, oh Dios, te pedimos que en cualquier humilde trabajo que tengamos para ti, tú puedas ungirnos, como ungiste a estos jueces con el poder de tu Espíritu. Que así como Débora, así como Gedeón, así como Sansón, así como Samuel, nosotros podamos tener la autoridad del cielo para hacer la mejor obra en esta tierra. En el santo nombre de Jesús. Amén.